todos y todas. Es un gusto poder compartir este taller que en primera instancia la intención era poder llevar una colaboración para crear conciencia sobre la importancia de hacer buenas estructuras emocionales. Las emociones son nuestras compañeras de vida desde que nacemos hasta que morimos. Y tienen una importancia muy grande porque están conectadas con nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Y aunque muchos piensan que el hogar y la escuela son formadores suficientes, lo cierto es que eso no es verdad. Porque las culturas transmiten, tanto en los hogares como en las escuelas, transmiten lo que allí es importante, lo que aceptan y lo que rechazan. Y como consecuencia de eso, los niños aprenden a reprimir, a guardar y a no expresar y reconocer sus verdaderas emociones. Entonces, con el propósito de proteger la salud mental, ya que las emociones tienen mucho que ver con la sanidad mental, y tratando de abrir esos caminos, hemos querido hacer este taller que más que todo iba dirigido a un público general, pero que realmente es de utilidad para todo el mundo. Queremos abrir caminos para despertar esa conciencia, para tener un manejo sano en nuestras vidas. Realmente todos hemos tenido en algún momento situaciones en las cuales no hemos sabido qué hacer, y eso es lo que realmente es común. A veces la población que llega inclusive a la consulta no se le puede diagnosticar como una patología, son simples problemas existenciales, porque la gente va por ahí confundida sin saber cómo manejarse. Y es porque dentro de esa estructura hay emociones que no se reconocen y que por consiguiente no hacen contacto, no conectan. ¿Okay? Llevan una careta, por así decirlo, con los aprendizajes que han hecho tanto en sus hogares como en sus escuelas. En el peor de los escenarios, ni siquiera saben por qué hacen algo, quiénes son o qué es lo que realmente quieren. Y de ahí tenemos una gran cantidad de problemas existenciales, tanto con los hijos como con las parejas, como con las personas con las que nos relacionamos, porque realmente una estructura sana en nuestras emociones permite una vinculación con las personas con las cuales tratamos. Y por consiguiente, nos da la oportunidad de tener relaciones sanas. Son muchas las personas que quieren de alguna manera dar respuesta o resolver sus situaciones, pero como no han hecho ese aprendizaje de lo que significa para mí realmente esta emoción que estoy sintiendo, la aplican mal y tienen por consiguiente emociones que son insanas. El reconocimiento de la emoción, la exploración de la misma, ya sea a través de la expresión, de compartirla de alguna forma, permite el aprendizaje que ganamos al hacer de ello. Y esto significa lograr conciencia de que estamos vivos, de tener control de las emociones en nuestras vidas y no de que ellas nos controlen a nosotros. Ok, muchas gracias, Sandra. Hay, Como...
Como nos dice... Hay algunos aspectos que quiero señalar antes de pasarlo, y es que para poder hacer el aprendizaje es bien importante tres cosas. Uno, ser buen observador. Dos, evitar cualquier tipo de crítica. Al contrario, el acercamiento con nuestras emociones debe ser empático, comprensivo y amoroso. Y la tercera es pensar en nuevas estrategias para poder resolver. Mira, Julio Camirini, en su libro de la terapia cognitiva integrada y actualizada, nos obsequia algunas enseñanzas que son valiosas cuando dice: las emociones funcionan como disposiciones para la acción, por lo tanto, los procesos emocionales juegan un rol adaptativo en el funcionamiento humano. Y esto no significa que una determinada emoción sea adaptativa en un contexto, sino más bien que las emociones juegan un rol adaptativo en el funcionamiento humano. Sintetizando, podríamos decir que la emoción, la cognición y la conducta están funcionadas y que el sistema cognitivo afectivo se adapta. Muy bien. Ok. Muchísimas gracias, Sandra, por esa introducción. Entonces, básicamente, el objetivo del día de hoy de este taller, ¿cuál es? Como lo podemos ver aquí, pues básicamente es un objetivo psicoeducativo. Es enseñar herramientas que nos ayuden a manejar las emociones básicas. Por lo mismo es que en el día de hoy vamos a tratar simplemente emociones básicas para llegar justo a esa autoaceptación incondicional. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando entonces de tener conciencia de estar vivos. Las emociones nos invitan siempre a reevaluar muchas cosas en nuestra vida. Sobre todo no deben dominar el mundo, porque muchas veces pensamos que las emociones básicamente nos desbordan, creyendo en ese momento que no tenemos control de la situación. Como diría esta Mateas, la sabiduría emocional consiste en elegir cómo nos vamos a sentir. Y el objetivo de hoy, pues básicamente es aprender a identificar estas emociones básicas y a reestructurarnos a través de esa exploración de cada una de ellas. Al final, siempre nos traen una enseñanza. En este punto, me gustaría entonces que pasemos a nuestra primera actividad. A cada uno se les envió en el correo la notificación de tener a mano hojas y bolígrafos y lápices. Entonces vamos a empezar con nuestra primera actividad. Para esta actividad vamos a tomar un tiempo de 3 minutos. Cada uno de ustedes, allí donde está, va a llenar cada una de estas preguntas. Empecemos. Muy bien. Me gustaría ahora que dentro de los presentes que han hecho su tarea, levantaran la manito y nos dieran alguna impresión sobre este ejercicio que acabamos de hacer. ¿Creo que soy la única o hay otras personas conectadas? Bueno, mira, la primera pregunta, claro que sí, pues yo creo que sí sé reconocer mis emociones. La segunda pregunta, yo expreso, no reprimo mis emociones, yo las expreso pues en el momento en que estoy sintiendo algún tipo de
emoción, ya sea agradable o desagradable, la expreso y la digo en una forma pues que siento que puedo comunicar con la otra persona de cómo me estoy sintiendo. Y por otro lado, pues mis emociones varían, por supuestamente, ¿no? De acuerdo a la situación. No tengo una emoción así que sea predominante, que esté constantemente sintiéndola más que otras. O sea, varían. Ok, muchísimas gracias, Olda. Sí me gustaría que aquellos que quieran participar recuerden levantar su manito dentro de su aplicación para yo poder ver las manitos levantadas. ¿Alguien más de los participantes que quiera comentar sus preguntas? Bueno, yo puse el iconito de levantar la manita y sobre reconocer mis emociones. No se le oye. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Ahora, Listo, ya te ¿sí? escuchamos. Ahora En cuanto a de si sé reconocer mis emociones, en este momento yo digo que sí reconozco mis emociones. En cuanto a expresar o reprimir lo que siento, yo pienso que a veces tenemos más confianza para expresarnos con ciertas personas. Digo, la mayoría de las veces cuando estamos contentos, pues toda la gente nos ve y hasta te dice, ay, ¿qué tienes? Se te ve en la mirada y demás. Pero en cuanto sentimos, por ejemplo, miedo o tristeza, pues yo pienso que la mayoría de las veces recurrimos a una persona con la que tenemos ese tipo de confianza para poder expresar y platicar lo que sentimos. Eh, de título personal, también no tengo alguna emoción que predomine o que a lo mejor yo no identifique. Digo, la verdad es que cuando me siento tranquila, me siento contenta, no es que yo siempre esté así, me siento como equilibrada, ¿no? El miedo pues solamente se refleja cuando hay alguna, o sea, como por ejemplo ahorita lo de la pandemia, dicen que es natural tener miedo, porque el miedo es una forma como de sentirnos seguros o aprender a reconocer para la misma supervivencia, ¿no? Dicen, si sientes miedo, a lo mejor por eso vas a identificar que ese tipo de situación pues te va a hacer mal y son cosas naturales, supongo, pero en este momento alguna emoción que predomine así siempre, que yo diga estoy contenta siempre, pues no. Ok, muchísimas gracias, Laura. ¿Alguien más? ¿Una persona más del público? Pueden levantar su manito para yo verlos. Ok, María, adelante María, abre tu micrófono. Bien, en cuanto a la primera pregunta, si sé reconocer mis emociones, pues sí las sé reconocer. En el segundo, eso de reprimir lo que siento, pues eso depende en qué situación me encuentro, con quiénes me encuentro, porque no definitivamente puedo expresar ciertas emociones si encuentro una situación que en ese momento, en lugar de apoyar, voy a expresarme, voy a hacer catarsis, pues no. Yo veo realmente en qué situaciones y con quiénes lo hago. Y luego tengo alguna emoción que suele predominar, depende, ¿no? de la circunstancia, pero la mayor parte de las veces permanezco en una actitud más bien tranquila de quietud. Muchísimas gracias, María. Continuamos con nuestro taller. Ahora sí, Sandra nos va a hablar de la primera emoción en la que vamos a trabajar el día de hoy. muy bien. Nos introducimos a la tristeza y nos vamos a introducir con una reflexión muy simple. ¿Cuándo hemos sentido tristeza? Pues a lo largo de la vida en muchas experiencias, desde que somos pequeños, porque se me rompió un juguete favorito, porque mi amiguito se fue y no quiso jugar conmigo, porque no obtuve los premios que yo pensé iba a obtener en la escuela, porque me peleé con mi pareja,
porque se fueron los hijos, porque perdí un trabajo, porque perdí un ser amado, porque a lo largo de la vida, en las distintas etapas, se van planteando situaciones y vivencias que pueden ocasionarnos tristeza. Y nos deja entonces esa sensación de dolor, de vacío, de desánimo. Podemos entrar, dependiendo del grado de la tristeza que sentimos, en distintas sintomatologías que no llegan a ser una patología, sino que llegan a ser parte de esa tristeza básica, en donde tenemos, como decíamos al inicio en la introducción de las emociones, buscar la manera de entender qué me pasa, por qué estoy reaccionando así, realmente estoy respondiendo a un evento externo o eso lo estoy produciendo yo misma. Eso viene de adentro de mí. Es importante primero que todo reconocer qué nivel y qué es lo que pasa por mí y por qué tengo esa tristeza. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos que reconocer que afecta de muchas maneras nuestro organismo. Es un dolor en el pecho, es un vacío, es la tristeza que ocasiona el pensar que hemos perdido algo que era precioso para nosotros o que pensábamos que teníamos ese algo que era precioso. Causa decaimiento, desmotivación, puede alterarse el sueño, puede alterarse el deseo de comer. También puede haber un bajón en las defensas del organismo. El cuerpo está pesado, la mente se llena de pensamientos oscuros. Pero vivir la tristeza nos lleva a mirar el interior, dejando a un lado lo que está afuera y dándonos permiso de conectarnos con ella para asimilar lo ocurrido y adaptarnos a una nueva realidad. Podemos aliviarla reconociendo en nuestro interior y expresándola. Como decía hace un momento nuestra participante María, a veces uno no la habla con todo el mundo, pero es importante expresarla. Puedo mirar mi tristeza en un cuadro de pintura, puedo expresarla a través de un verso, puedo expresarla a través de una música que escucho y me remonta a lugares que ya yo he vivido. O sea, puedo utilizar muchos recursos de los que tengo para poder ventilarla, sacarla, llorar. Puedo darme el permiso de llorar, porque esas lágrimas me conectan a mí con dejarla ir. Hay que vivirla para poderla dejar ir. Cuando la reconocemos en nuestro interior, somos capaces de trabajar con ella. Y una vez que hemos trabajado con ella y somos capaces de dejarla ir, como cualquier otra emoción, nos deja un aprendizaje, nos deja una enseñanza de cómo manejarme en un futuro, cómo buscar nuevas alternativas para poder estar en paz y en tranquilidad conmigo misma. Muy bien. Vamos entonces ahora a decir que cuando la vivimos y la escuchamos, podemos aprender, que son los 3 elementos fundamentales que hemos mencionado al inicio de las emociones. Ahora vamos a observar detenidamente un siguiente cuadro que vamos a exponer y nos vamos a dar un tiempito para mirar realmente y observar realmente qué está pasando allí. Muy bien. A continuación, vamos a tomar 4 minutos para podernos y poderme contestar
las preguntas que están aquí. Pueden anotarlas en sus libretitas o en sus en sus hojas que tienen allí para poder hacer esta reflexión. Muy bien. Ahora me gustaría escuchar 3 participantes que me digan cómo se sintieron con esta actividad. Por favor, pueden levantar sus manitos para poder y abrir el micrófono para poder escucharlas. No estoy viendo las manitos levantadas. No sé, otra persona, por favor, gente que no haya participado en las preguntas anteriores. Nos gustaría escucharlas. Hola, soy Susana. Adelante. No, nada más que aquí en la aplicación yo creo que nadie estamos viendo las manitas. No sé si, perdón, es que no le sé mucho a este tema de esto Ok. moderno, pues. Buenas tardes a todos. ¿Qué de lo que yo sufro se debe al evento ocurrido y qué parte a lo que me digo? Yo creo que, o sea, en mi caso es que como que le doy muchas vueltas al mismo evento y me mantiene triste mucho tiempo, al problema, a lo que me haya pasado o a mi preocupación. Entonces, creo yo que
se vuelve uno rumiante con el problema y por eso le duele a uno, creo que más. La tristeza la siento, o sea, muy pesada, es muy pesada, duele, oprime el pecho. ¿Cómo me desahogo? Pues la pregunta anterior, o sea, de la lámina anterior que decía de las emociones, pues la voy reprimiendo mi tristeza. Y cómo la desahogo, pues hasta que exploto, creo yo, y es cuando pues lloro, me enojo o peleo, ¿no? O reclamo, más que pelear, reclamo, ¿no? Pero la estoy oprimiendo. Y lo que siento que estoy perdiendo es pues ese control de alguien que como soy yo, es que me gusta tener así como todo organizado, todo bien, y esta parte de las emociones, pues no la tengo. Me siento perdida, pues, con ese tema. Nada más. Muchísimas gracias, Susana, por tu participación. ¿Alguna otra persona que le gustaría participar? Adelante. Adelante, Lorraine, ya vi tu manito. Gracias. La primera pregunta me parece muy interesante porque especifica que hay un evento y hay una parte que me digo. Y por lo general me da más tristeza lo que me digo que lo que me pasa. Eso pasa. Entonces, tengo que estar muy consciente, tengo que estar con mi atención plena de ver qué está pasando en realidad, porque me duele mucho más la conversación interna. Tuve un problema con mi hija y mi hija me dijo que yo era malagradecida con ella y en realidad no era para tanto, para que me doliera tanto. Lo que me duele es pensar, ay, que yo no me llevo bien con ella, que mira las cosas que me dice, que no voy a lograr una buena relación con mi hija, que mi objetivo lo veo perdido, me da una tristeza tremenda, pero casi todo está en mi mente, porque que ella diga algo no significa todo lo que me digo yo a mí misma. O sea que me parece muy interesante la pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorraine. ¿Alguna otra persona que quisiera participar? ¿Una más? Giselle Camarena. Adelante, Giselle, te escuchamos. Bueno, aquí de la reflexión que estaba diciendo, ¿qué de lo que sufro se debe al evento ocurrido y qué parte a lo que me digo? Bueno, todos estamos en el mismo nivel, que es ahorita lo que estamos en cuarentena. Yo creo que ya llevamos como 80 días, ¿no? O más. Bueno, lo que parte que me digo cada día es que tengo la esperanza, guardo la esperanza, aumento la esperanza de que esto va a pasar. ¿Cómo siento la tristeza? Bueno, la tristeza la siento como especialistas, sabemos que a veces las manifestamos a través de cosas físicas, como dolor de cabeza, dolores estomacales. ¿Cómo me desahogo? Siempre me desahogo hablando con alguien, me desahogo a través de estos talleres online. Y es cierto que estoy perdiendo el hecho pues de que tengo tiempo de que no me reúno con mis amistades, porque no podemos en estas circunstancias. Así es, Giselle. Definitivamente la sensación que manifiestas, justo, en eso coincidimos muchos. Muchísimas gracias, Giselle. Adelante, Sandra. Yo quisiera hacer el cierre de esta emoción de la cual hemos hablado y han participado algunos de los que están siguiendo el taller, con un proverbio chino que dice: no puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza.
pero sí puedes evitar que anide en ella. Si analizamos esto, todas estas oportunidades que tenemos de hablar, de exteriorizar, de llorar, de vivir, nos van a permitir dejarla ir. Y es justamente lo que debemos hacer, porque la vida sigue y no podemos quedarnos detenidos únicamente en esa emoción. Buscar las estrategias. Ese es el aprendizaje de vivir la emoción. Buscar las estrategias para poder continuar. Susana, te paso la... Ok, continuando con nuestro taller, ahora vamos a trabajar sobre nuestra segunda emoción básica. Y estamos hablando acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, de hecho, es nuestra primera emoción o emoción primaria, como se le conoce, la cual aparece justo en el momento del nacimiento. En ese paso del útero como un lugar seguro a esta vida, a este mundo, justamente es la primera emoción que podemos experimentar. Sin embargo, muchas veces pensamos que el miedo es como negativo, o le damos un significado como malo, o es malo sentir miedo, incluso mencionamos. Entonces aquí lo más importante es aprender a ver el miedo como una emoción de protección. Justamente en ese momento, el miedo lo que nos aporta es prudencia, porque nos pone en un estado de alerta para que podamos tomar decisiones, ya sea que enfrentemos la situación o quizá nos podemos paralizar. Sin embargo, en este punto estamos hablando que el miedo, por lo general, cuando es un miedo sano, se manifiesta por un estímulo externo. O sea, realmente se presenta una situación en la cual se activa esta emoción. Sin embargo, lo cierto es que muchas personas experimentan un miedo psicológico. Y estamos hablando entonces de este miedo que puede llevarnos a la parte tóxica de la emoción, porque es a raíz de una serie de fantasías, de imágenes acerca del futuro, acerca del presente, que en ese momento incluso nos paraliza. Entonces, ¿por qué debo escuchar el miedo? Cuando el miedo se presenta delante de nosotros, es porque algo quiere activar en mí. Probablemente ese miedo puede transformarse y puedo descubrir en mí herramientas o fortalezas que yo creí que no tenía. Entonces, justamente cuando la emoción aparezca, identifiquemos si realmente estamos ante un peligro real o simplemente estamos ante una situación más psicológica, más mental. Entonces, también hay que enfrentarlo. En ese momento, al escuchar yo el miedo interno provocado quizá por un pensamiento, por una idea, por una visión del futuro, que por lo general es un poco catastrófico, detenerme en ese momento y tomar acción del mismo, porque sin quererlo, yo estoy cayendo en lo que se conoce como el síndrome del autosabotaje. Entonces, ¿qué es lo importante tener aquí presente? Identificar real o imaginario. Básica, importante. La función del miedo es de protegernos, de buscar nuestra guarda. Pero si en ese momento es una situación real. Si, por ejemplo, para los que somos, los que estamos acá del lado de México, si en este momento nos suena la alerta sísmica, obvio vamos a experimentar la emoción del miedo, pero no para paralizarnos, sino justamente para accionar y salirnos a un lugar seguro. Entonces, identifiquemos, escuchemos qué tipo de miedo estoy experimentando. ¿Es un miedo irreal? ¿Es un miedo psicológico? Que lo único que está haciendo es sabotearme la existencia, el presente, el regalo de este momento, ¿o es un miedo real? Si la respuesta es que es algo real que yo estoy enfrentando, sobre todo en esta situación del COVID-19, justamente pues necesitamos accionar, necesitamos actuar, necesitamos pensar en estrategias en lugar de paralizarnos. A continuación les voy a pedir a todos los participantes que eleven un poquito sus volúmenes
La siguiente actividad que vamos a hacer para trabajar el miedo es escuchar un audio y posterior a ello continuamos con las preguntas de reflexión. No te oigo nada. Agradecemos que por favor pongan sus micrófonos en silencio, que se está grabando la sesión. Gracias. La Debbie no le puso como debería. Es que me faltó. ¿Cómo le va a poner lo Ya, mío? déjame oír. Eso tampoco me ha hecho la culpa de él. Agradecemos. Tenemos ido a varios lugares. Los agarraron, los vieron. Entonces, ¿por qué estoy? Y ya acabó la cosa. Apenas empezó. Seno materno, y mantienen una conversación. Para entendernos, a estos gemelos les llamaremos ego y espíritu. Espíritu le dice a ego: sé que esto va a resultarte difícil de aceptar, pero yo creo de verdad. Ay, perdón, Susana, no quites tu micrófono porque si tú estás sacando la presentación, escucha. si quitas tu micrófono no se va a escuchar nada, tienes que dejarlo prendido. Ok, muchas gracias. Vuelvo y se los pongo. Gracias. De nada. Dos bebés. ¿Sí lo escuchan? Del libro Tu Yo Sagrado de Wayne Dyer. Ahora sí se escucha. Gracias. Dos bebés se encuentran en el útero, confinados en las paredes del seno materno, y mantienen una conversación. Para entendernos, a estos gemelos les llamaremos ego y espíritu. Espíritu le dice a ego: sé que esto va a resultarte difícil de aceptar, pero yo creo de verdad en que hay vida después del nacimiento. Ego responde: no seas ridículo, mira a tu alrededor, esto es lo único que hay. ¿Por qué siempre tienes que estar pensando en que hay algo más aparte de esta realidad? Acepta tu destino en la vida. Olvídate de todas esas tonterías de vida después del nacimiento. Espíritu calla durante un rato, pero su voz interior no le permite permanecer en silencio durante más tiempo. Ego, no te enfades, pero tengo algo más que decir. También creo que hay una madre. ¿Una madre?, exclama Ego con una carcajada. ¿Cómo puedes ser tan ridículo? Nunca has visto a una madre. ¿Por qué no puedes aceptar que esto es lo único que hay? La idea de una madre es descabellada. Aquí no hay nadie más que tú y yo. Esta es tu realidad. Ahora, agárrate de ese cordón. Vete a tu rincón y deja de ser tan tonto. Créeme, no hay madre. Espíritu deja con renuencia la conversación, pero la inquietud puede con él al cabo de poco tiempo. Ego, ¿importa? Por favor, escucha, no rechaces mi idea. De alguna forma pienso que esas constantes presiones que sentimos los dos, esos movimientos que a veces nos hacen sentir tan incómodos, esa continua recolocación y ese estrechamiento de entorno que parece producirse a medida que crecemos, nos prepara para un lugar de luz deslumbrante y lo experimentaremos muy pronto. Ahora sé que estás completamente loco, replica Ego. Lo único que has conocido es la oscuridad. Nunca has visto luz. ¿Cómo puedes llegar a tener semejante idea? Esos movimientos y presiones que sientes son tu realidad. Eres un ser individual e independiente. Este es tu viaje. Oscuridad, presiones y una sensación de estrechamiento a tu alrededor. Todo esto constituye la totalidad de tu vida. Tendrás que luchar contra eso mientras vivas. Ahora,
aférrate a tu cordón y por favor, estate quieto. Se relaja durante un rato, pero al fin no puede contenerse por más tiempo. Ego, tengo una sola cosa más que decir y luego no volveré a molestarte. Adelante, responde Ego, impaciente. Creo que todas estas presiones y toda esta incomodidad no solo van a llevarnos a una nueva luz celestial, sino que cuando eso suceda, vamos a encontrarnos con la Madre cara a cara y conocer un éxtasis que superará todo lo que hemos experimentado hasta ahora. Estás totalmente loco. Ahora sí que estoy convencido. Ok. A continuación, vamos a reflexionar un ratito sobre estas 3 preguntas que aparecen en pantalla. Para esta actividad vamos a tomar 3 minutos. Nuevamente les recuerdo a los participantes amablemente mantener el micrófono apagado. Gracias. Estoy en una conferencia, ahora estoy llamando. Lo moví, se me movió. Para entrar, yo sé que entra ahí, pero yo no quiero que entre a la cuestión de los pacientes, sino a la que ellas están hablando. Cuestión de los pacientes, ¿cómo así? O sea, de las participantes. Pero si ahí está, volver a la reunión, ahí está. No, pero yo no quiero que estén ellos, estaba delante nada más lo de ellos, ahí. No me entiendes cómo es que la cosa. O sea, yo no quiero que salgan los participantes, menos que vayan a participar. Lo que me interesa es que ver la actividad. Sí, yo voy ahí está. Yo voy un momentito ahí a Ok. Nuevamente me gustaría escuchar a alguno de los participantes que no hayan sido de los que han participado en las preguntas anteriores, que levanten su manito, ya sea que me la hagan así en la cámara o coloquen la manito que aparece en el Zoom. No observo las manitos levantadas. Si quieren abrir su cámara y decirme quiénes quieren participar en esta reflexión. Rosalía, adelante.
Hola, primero buenas tardes. Bueno, para empezar, a mí el miedo es una emoción que normalmente me predomina y ahorita con todo este rollo de, obviamente, estar encerrados lo he notado más. Antes no lo sabía. Y ¿cómo respondo yo a la incertidumbre? Pues desde siempre, la verdad, reacciono con muchas ansias y me cuesta muchísimo trabajo entender cómo son los cambios. Para mí siempre han sido demasiado bruscos. Y debo reconocer que es algo que la verdad me cuesta muchísimo trabajo, pero ya lo estoy intentando como enfocar en algo. Descubrí que me gusta mucho hacer papiroflexia y eso lo he logrado sacar. Entonces, cuando me entra la ansiedad, me pongo a hacer figuras y eso me ha ayudado un poco. Me pongo a leer, pero obvio, pues no es suficiente. Entonces, pues es muy complicado. Y sí me produce mucha ansiedad. Intento abrirme, como dije, a nuevas cosas ya con papiroflexia y eso es un avance, creo yo, pero me costó muchísimo trabajo abrirme a esa posibilidad. Y el discurso de ego y espíritu, pues siento que con ego normalmente está como eso invadiéndome de no, va a salir mal, no, va a estar mal y todo eso. Y con respecto al espíritu, pues está como que ahí observando nada más la situación y luego explota diciendo que no quiere que lo repriman, nada, y así como que es una lucha constante y todo, pero ahí vamos avanzando. Muchísimas gracias, Rosalía, por tu participación. ¿Alguna otra manito que me la muestren en la cámara? Adelante, Mirna, te escuchamos. Que cada uno tiene su ego y cada uno tiene su espíritu, quizás uno más desarrollado que el otro. ¿De acuerdo? En mi caso yo tengo los dos. Lo único que espíritu prevalece más que ego, o por lo menos trato de escuchar más espíritu que ego. ¿Cómo respondo hacia una incertidumbre? Yo soy muy programada. He tenido que adaptarme a muchas situaciones y eso hace que yo siempre tenga que ver de una situación muchas formas de resolverlo. Por lo tanto, me enfoco a buscar una solución que quizás no sea la mejor, pero me tomo mi tiempo. A veces no me toma 15 minutos, a veces me toma un día. Y esa ansiedad que me puede generar hace que yo no duerma. Y al siguiente ya le tengo respuesta. ¿Sí? ¿Cómo siento los cambios? Si me produce ansiedad o si me abre hacia las oportunidades. Yo me lleno de ansiedad. No me lleno tanto de ansiedad, pero sí me lleno de ansiedad. Y estoy dispuesta a oportunidades. Entonces, el problema ahí que tengo es cómo dar el primer paso para hacerlo realidad. Pero lo hago una vez tenga mi plan trazado. Así que quería compartirles. Muchísimas gracias, Mirna. ¿Una persona más de los participantes que le gustaría compartir con nosotros? Igual me puede levantar su manito y yo le veo en cámara. ¿Alguna otra persona? Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, pues yo, la verdad, ante la incertidumbre, pues respondo con mucho miedo. Normalmente el miedo me controla. Ahorita no quería, y sí quería participar, y la incertidumbre de hacerlo o no hacerlo ya me ocasionó un conflicto, ¿no? Pero dije, bueno, ok, vamos a hacerlo. ¿Cómo siento los cambios? Pues igual como las participantes anteriores, no me gustan para nada los cambios. Lo menos que pueda hacer cambios a mi estructura, lo mejor que puedo manejar para no perder el control y no entrar en incertidumbre. Entonces es como que un tema que ahí te estoy trabajando, ¿no? ¿Cómo me abro si me abro o no a las oportunidades? Pues realmente sí depende de mis emociones. Si dejo que me invada el miedo, me cierro totalmente. En cuanto olvido esa emoción o la dejo bajar, pues ya puedo abrirme un poco más. Y el discurso de la voz, pues igual es el diablito, el ego, y el angelito, el espíritu. Normalmente le hago caso al espíritu,
a menos que me deje ganar por el miedo. Ahí sí ya me perdí con el ego y pues le hago caso al ego. Entonces siempre estoy en esa constante de pelea entre el diablito y el angelito. Y ya. Muchísimas gracias, Norma. Definitivamente, ¿no? Esa sensación de incertidumbre que se vive. Gracias por tu participación y a las dos anteriores. Continuando con este trabajo de emociones básicas, el siguiente lugar vamos a trabajar lo que es la ansiedad y allí metimos un poquito lo que es el estrés. No el estrés como una emoción, pero sí es muy vivenciado por muchos de nosotros. Entonces vamos a hacer un poquito la diferencia entre lo que es la ansiedad y el estrés. Para empezar, la ansiedad igualmente se activa como un factor de protección, generalmente ante una situación que percibimos, o ya por eso está muy unida a lo que es el miedo, que percibimos como peligroso. Sin embargo, en esta ocasión podemos referirnos a lo que es la ansiedad, esta ocasionada por ideas, pensamientos, imaginaciones respecto al futuro, donde justamente cuando yo percibo una pérdida de control, en ese momento activo yo mi ansiedad. Ahora, ¿dónde ocurre esto en nuestro cuerpo? Ocurre en el que se conoce como el sistema nervioso simpático, que yo suelo decir que no tiene nada de simpático, porque nos activa toda esta sintomatología como la sudoración de las manos, el dolorcito en el pecho, problemas para respirar, y justamente aquellos que han tenido en su momento un momento de ansiedad, justamente se da ante situaciones que estamos pensando. Y estamos piensa y piensa y piensa, rumiando constantemente una idea que pues ni siquiera sabemos si va a ocurrir o no. Entonces justamente eso es ansiedad. Preocupaciones respecto al futuro. Sin embargo, su factor de inicio, por eso se presenta, es de protección. Una cosa bien importante cuando hemos experimentado esas sensaciones de ansiedad, recordar que la ansiedad no puede ir más allá. Ella tiene un tope, un límite, y en ese momento entra en acción el parasimpático, permitiéndole a esa ansiedad pues bajar. Ah, pero es que nos quedan los síntomas, ¿no? Después de la ansiedad. Efectivamente, porque es la parte química que va a quedar en el organismo, y a medida que van pasando las horas, esta ansiedad desaparece. Entonces, lo más importante con respecto a la ansiedad, la próxima vez que volvamos a tenerla, es preguntarnos, ¿esta ansiedad es ante un miedo real? Hace un ratito decía, el miedo generalmente se asocia con un estímulo externo, algo palpable, algo que se ve. Si está asociada a algo real, pues justamente esa ansiedad me está invitando a actuar, a pensar en cuáles son esos recursos internos que tengo como individuo para manejar esta situación. Pero si esta ansiedad es producto de mi mente, que en este momento se está imaginando la catástrofe, frenarla. En ese momento hay que entrar en acción. Ahora, ¿qué es el estrés? El estrés se presenta en nuestro organismo cuando justamente tenemos fuerzas externas, presiones externas, por temas que tenemos que presentar. Si hablamos de la universidad, a lo mejor en este periodo, ¿no?, que están los exámenes, justamente ese estrés, porque en nuestra cabeza vemos que es mucho material para estudiar y probablemente del hecho de pensarlo activo mi estrés. También vemos el estrés en situaciones laborales, en situaciones familiares, ante un problema que aparentemente no se puede resolver en ese momento, eso dispara el estrés. Ahora, importante, cuando se activa el estrés es porque le está invitando a mi organismo a responder, justamente porque traemos recursos para manejarlo. Pero cuando este estrés nos desborda, pasamos a lo tóxico que se conoce como el distrés. Entonces, a partir de este momento, cada vez que yo experimente estrés, darle un canal, canalizarlo, sacarlo, ya sea a través de diferentes técnicas. Y en el día de hoy vamos a practicar una de ellas. Nuevamente le pido amablemente a todos los participantes colocar sus micrófonos en silencio.
La siguiente actividad requiere de silencio y se los pido amablemente. Allí donde están sentados cada uno de ustedes, les voy a agradecer que nos coloquemos en una postura cómoda. Tiene mucha fuerza, no se puede hacer nada. Y no sé si voy a poder volver a tocar el piano. Nuevamente, antes de iniciar el ejercicio, agradecemos mantener micrófonos en silencio. Hola, Recordemos que la sesión se está grabando. ¿me pueden escuchar? Me parece que hay una persona que no sabe que tiene su micrófono activado. Pero no sé si la que creó la reunión tenga la capacidad de silenciarlo. Igual y puede silenciarlo y ya no se escucha tanto ruido. Es que tendría yo que salirme de aquí un momento. Estaba muy mal. Entró ella como loca, buscando el pelo, empezó a despertar, se me dormido y me mandó cualquier experiencia el cuerpo. Estaba de mi pie, somos podridos. No logro ponerlos en silencio. Ok, vamos a iniciar. No logro poner a la persona en silencio. Lo único tienen que tocar ahí donde dice mute, donde está el microfonito, para poder cerrarlo. En antes yo te puse en antes dos allí, Enrique. Vamos a colocarnos todos en una posición cómoda. Vamos a cerrar los ojos y vamos a conectarnos con la respiración, haciéndonos consciente de este momento. Inspiramos, expiramos. Inspira y expira lentamente. Haciéndote consciente de tu respiración. Y observa cómo a medida que respiras, se relaja cada parte de tu cuerpo. Inspira y expira lentamente. Ahora, imaginemos que estamos delante de un gran río, en un hermoso atardecer de verano. Observa el agua cristalina. Observa el sonido del río. Presta atención a su sonido. El ambiente está fresco, tranquilo. Observa alrededor los árboles,
los sonidos de la naturaleza. Siéntate a la orilla del río. En este momento aparece al lado tuyo un saco. Observa el saco. A continuación, vamos a tomar del suelo algunas piedras que representan aquellos pensamientos que durante los últimos días han despertado ansiedad, estrés, para nada útiles. Así que obsérvate recogiendo estas piedras del suelo y colocándolas dentro del saco. Cada una de esas piedras, repito, representan aquellos pensamientos que durante las últimas semanas han estado queriendo hacer nido en tu mente. A continuación, observa que a lo lejos se acerca una barca. Poco a poco la barca se acerca. Finalmente la barca se detiene a la orilla del río donde estás tú. Levántate, acércate a la barca y echa dentro de ella este saco lleno de todas estas piedras que en los últimos días te han traído estrés y ansiedad. Déjalo ir. A continuación, la barca reemprende su viaje. Observa que poco a poco la barca se aleja de ti. Hasta perderse en el horizonte. Finalmente, ya no está. En este momento, hazte consciente de la sensación que tienes, de cómo te sientes. Te sientes libre, liberado, liberada, tranquila, tranquilo. Obsérvate cómo a medida que respiras, te sientes bien. Finalmente la barca se ha llevado todo lo que en el día de hoy querías soltar. Nuevamente conéctate con tu respiración. Inspira y expira lentamente. Lentamente, conectándote con tu aquí, con tu ahora. Finalmente, abrimos los ojos. En este momento me gustaría escuchar 3 participantes nuevos que no hayan participado en las actividades anteriores. Me gustaría escucharles cómo les pareció el ejercicio. Me levantan la manito, se abren sus cámaras, puedo verles.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Mayela, mucho gusto. Hola Mayela. Adelante Mayela, cuéntanos. Muy lindo el ejercicio. La verdad es que me ha ayudado muchísimo porque obviamente a pesar de todo lo que podamos hacer, se mantienen ahí latentes, ¿no? Los temores. Y más, yo soy independiente, entonces como que ha cambiado, ¿no? Toda esta situación y hay mucha incertidumbre. Así que este ejercicio ha sido muy bueno para, ah, para liberarse de esas emociones que han estado por ahí dando vuelta. Muchas Muchísimas gracias. gracias Mayela. ¿Alguna otra persona que pueda abrir su micrófono y compartirnos la experiencia? ¿Alguna otra persona que quisiera compartir la experiencia? Lourdes Vega, veo tu manito levantada. ¿Puedes abrir tu micrófono y compartirnos la experiencia? Sí, buenas tardes. Me pareció muy bueno el ejercicio y sí se logra liberarse, ver una luz blanca de paz, tranquilidad. Y sí uno termina relajado. Muchísimas gracias, Lourdes. ¿Alguien más que esté levantando su manito? Si no, le doy paso a Mirna, que veo tu manito levantada. Mirna, no sé si es de la participación anterior o esta. Abre tu micrófono, Mirna, para escucharte. Era de la participación anterior, pero te puedo comentar de esta actividad. Esta actividad es excelente. Es una técnica que trato de aplicar, no necesariamente puedo llegar a ella, pero sí, la meditación es importante y me fascinó porque en esta en particular hablas de una barca, hablas de un saco, poner el saco y meter en él todos nuestros problemas y meterlo en la barca y que la barca se lo lleve. También lo asocio mucho, yo soy católica, así que yo también me refugio un poquito en decir que todos mis problemas se los dejo a Dios porque yo sola no puedo con ellos. Esa es otra forma que también puedo usar, pero me pareció excelente y más hoy sí llegué a experimentar esa sensación de tranquilidad que necesitaba. Muchísimas gracias, Mirna. Finalmente, para darle un cierre a esta emoción, a este tema de la ansiedad, abro mi video. Finalmente, para darle un cierre a este tema de la ansiedad, primero que todo, recordemos en todo momento evaluarla. ¿De dónde viene? Es una ansiedad real que me está invitando a tomar acción en la vida para convertirme en protagonista y no en víctima. Entonces voy a accionar, voy a actuar. O es una ansiedad producto de mis preocupaciones, de mi imaginación, y si es así, ubicarnos en el presente, en el aquí y en el ahora. Como el ejercicio que acabamos de hacer, la visualización, existe un sinnúmero de técnicas para manejar ansiedad. Gracias, y a continuación damos paso a nuestra última emoción,
la molestia. Adelante, Sandra. Muy bien. Vamos ahora a hablar de qué distintas maneras esta molestia la conocemos. Rabia, enojo, disgusto, cólera, ira. ¿Qué es realmente? A mí me gustan mucho las reflexiones. Mahatma Gandhi era un hombre muy espiritual y tenía cosas tremendamente bondadosas para poder entender situaciones. Y él dijo una vez, no permitiré a nadie que camine en mi mente con los pies sucios. ¿Qué hizo él con eso que habló? Puso un límite, marcó un territorio que era suyo, propio, que nadie le podía arrebatar. Y a pesar de su pacificidad, que no era un hombre violento, defendió hasta el último momento ese territorio. Bueno, la rabia es una emoción que surge cuando consideramos que alguien está violando ese territorio, ese derecho que tenemos. Eso que hemos marcado como nuestro. Y eso es una reacción de todo animal. El hombre, siendo sapiens, no se escapa. Si nosotros observamos la naturaleza, vamos a ver cómo las distintas especies marcan un territorio y lo defienden. Y tienen manifestaciones de todo tipo. Físico, conductual y también emocional. Y le dan solución de una manera bien articulada a la defensa de lo que ellos consideran propio. El hombre, desafortunadamente, en muchas ocasiones, no ha aprendido a hacer esa defensa. O la reprime y se lo aguanta, lo que luego lo puede llevar a una explosión de ira, lo que es bastante peligroso. Cuando las glándulas suprarrenales y la tiroides segregan adrenalina y cortisol, eso se siente como una energía que facilita para correr, para prestarse a la lucha, para defender. Somos capaces de levantar objetos sumamente pesados y preparamos todo el cuerpo para la lucha. Eso se vería muy bien en un paraje muy antiguo donde el hombre se defendía de animales feroces. Sin embargo, aunque el contexto y la naturaleza ha cambiado tanto, el hombre sigue enfrentando situaciones a diario que le producen esa molestia, que lo llevan a estar bravo. Pero ¿qué aprendemos muchas veces con esta emoción? Que no es aceptada. Y por consiguiente, aprendemos a reprimirla. Esa represión es capaz de crearnos tanto malestar en el organismo y en nuestra psique, que somos capaces de enfermarnos, porque se disminuye nuestras defensas, nos da dolor de cabeza, nos puede subir la presión. Tenemos infinidad de enfermedades que se manifiestan, infartos del corazón, por situaciones que vamos arrastrando y que no las hablamos, que no las reconocemos y que no las ventilamos, que no le damos una solución real al problema que estamos pasando. Eso es lo que hemos aprendido en algunas situaciones. Y eso lleva a patologías. Esta emoción es fácilmente censurada en diferentes culturas, negando la posibilidad de que se exteriorice y de que haya una conexión entre las personas con las cuales nos tratamos. Está en una línea directa con la tristeza, porque cuando algo nos molesta, cuando algo nos disgusta y no somos capaces de ventilarlo adecuadamente, de solucionarlo de una manera sana, eso puede crear tristeza y depresión.
Pero estas emociones nos dicen algo, nos quieren enseñar algo, nos piden que hagamos algo. Si aprendemos a reconocer qué es lo que nos piden que hagamos, posiblemente las podamos utilizar favorablemente, porque esa fuerza que se apodera del organismo cuando se pone en función la rabia y la disposición a la acción, es capaz de solucionar, por ejemplo, depresiones, autoestima. Si yo soy capaz de tener a lo mejor la manifestación de mi disgusto de alguna manera, si las palabras no son suficientes, es posible que me dé a respetar porque la persona entienda que eso no estoy dispuesto a permitirlo. Y eso lleva a ganar una autoestima porque estoy ganando una posición, defendiendo mi base, que es importante para mí. La rabia, cuando no la ventilamos bien, puede surgir inclusive hacia nosotros mismos, porque no hemos sido capaces de defender lo que queríamos, porque no hemos sido capaces de expresar lo que queremos que se respete, perdiendo así niveles de nuestra autoestima. Sin embargo, cuando la defendemos ocurre todo lo contrario, porque estamos cimentando nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir? Y por supuesto, eso lo puedo usar a mi favor. Además, hay que ser buen observador. ¿Me pongo yo enojado por cualquier cosa? ¿Ando enojado todo el día? ¿Cualquier cosa me molesta? La rabia es una emoción contagiosa y puede crear una cadena. Por allí hay unas pequeñas historias que hablan de que el jefe le gritó al empleado, al colaborador. El colaborador llegó a su casa y le gritó a su esposa le gritó al niño y el niño pateó el perro. Allí hay una cadena de esa emoción de molestia, donde no fue nadie capaz de hablar y decir, hoy no me fue muy bien, no me sentí bien tratado, no pude conversar y defender de que no era responsable de esa situación. Y una esposa del otro lado comprensiva que dijera, pues hoy no te preocupes porque a lo mejor mañana puedes tener la oportunidad de aclarar la situación. Y ellos no confundieron su emoción pasándole a otro también la molestia. El niño pudo correr y abrazar a su padre que llegaba del trabajo y la familia continuó en una armonía saludable porque allí se resolvió favorablemente esa emoción. Como dije, la rabia bien orientada puede acabar con una depresión porque protege lo nuestro y crea relaciones sanas, apoya la autoestima. Por consiguiente, es saludable concedernos el permiso de enojarnos en algún momento cuando algo no nos gusta. Si una palabra no es suficientemente explicativa y yo muestro mi cara seria, estoy dando a conocer que por allí no ganan buenos puntos conmigo. Quiero ahora compartir con ustedes una alternativa que tenemos para poder calmarnos y relajarnos cuando no podemos orientar esa emoción de una forma explicativa que me satisfaga a mí, en donde yo me siento que he sido violado en mis derechos, no reconocido en quién soy yo, donde me han faltado el respeto y tantas otras circunstancias o experiencias que pueden haber hecho surgir esa emoción tan molestosa para mí. Así que les voy a pedir ahora que allí donde están se pongan cómodos.
muy cómodos, sin cruzar ni pies ni manos, porque vamos a trabajar con la respiración y la relajación. Vamos a cerrar los ojos, siguiendo mi voz en silencio y escuchando lo que digo. Mis brazos y mis piernas están pesados, muy pesados. Nada los tensa y por lo tanto siento una gran ligereza en mi cuerpo. Mi cuerpo está calientito. Hay una temperatura agradable en todo mi cuerpo, especialmente en mis manos y pies. Ahora respiro profundamente y esta forma de respirar me mantiene sano y tranquilo. El ritmo de mi corazón es armónico y estable. Mi corazón se calma y trabaja adecuadamente. Siento el centro de mi cuerpo, es decir, mi abdomen, muy calientito. Ahora, este calor se extiende a todo mi cuerpo. Finalmente, mi cabeza está fresca y ligera. Esto me hace sentir bien. Contribuye a mi bienestar. Mi cuerpo atiende solo estas frases de relajación. Nada ni nadie puede alterar este estado de paz interna que mi cuerpo disfruta. Puedo y quiero controlar mi cuerpo. Me recupero a mí mismo cada vez que me relajo. Mi cuerpo tiene la capacidad de controlarse a sí mismo. Y yo estoy aprendiendo a disfrutar de todo lo bueno que me brinda. Ahora respiremos profundamente y abramos los ojos. Muy bien. Esta es otra técnica para calmarnos en una emoción diferente.
y me gustaría muchísimo que compartieran con nosotros lo que ustedes han sentido en este momento. Nuevamente solicitamos a aquellos que quieren participar, abran su micrófono, 3 participantes, por favor. Hola, ¿me Adelante. escuchan? Sí, adelante. Muy ¿Su buenas. nombre? Nicolás Liacópulos. Adelante, Nicolás. Muy buenas tardes a las profesionales que nos tienen aquí conectados con tanta sabiduría. Sí, la verdad que es increíble el poder de la mente, ¿no? La transformación y ese soltar esas emociones negativas. Y se puede, todo se puede, no hay nada que no, tenemos toda esa capacidad y es bueno recurrir a ella porque el hecho de desconocer te va a traer intranquilidad, descontento, irritabilidad, cometer muchos errores. Con esta técnica de autoencuentro con tu interior, es algo sorprendente, ¿no? O sea, cómo hasta en un encierro que puede estar uno, el más solitario que haya, alrededor tuyo puede haber muchas personas y ruido, pero tú lo puedes lograr esa concentración en sí mismo. Es como decía lo de Gandhi, que yo no permito que pase por encima de mí nada. Eso es un poder especial. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. 2 personas más de los participantes. Wibis, adelante. La verdad la técnica me gustó mucho. Es como darle instrucciones a cada área del cuerpo para que se vaya relajando y dándonos un poco más de paz. Se siente de verdad mucha tranquilidad. Muchas gracias. ¿Una persona más que quiera participar y compartirnos la experiencia? Bueno, ya yo hablé pero quisiera agregar que para mí fue muy especial esta meditación. Obviamente tiene que ver mucho con el texto de la misma, ¿no? Con lo que se compartió, se leyó. Y y bueno, si es posible que nos las compartan, pues yo se lo agradecería mucho. Y les agradezco inmensamente esta gran oportunidad. Gracias, Mayela. Okay. Hola. Sí, adelante. Adelante. Sí, me gustó mucho la relajación que hiciste, Sandra. Bueno, la verdad que yo a menudo practico mucho la relajación y precisamente en momentos, en situaciones cuando estoy difíciles o estresada o que estoy incluso a veces nada más cuando me siento cansada. Porque la verdad que es una técnica que ayuda a descansar no solo la mente, sino que también el cuerpo. Entonces, realmente pues es efectivo y lo que yo creo que sí es importante que se puede enfatizar un poquito es que esto debe hacerse a menudo porque es una técnica para que sea eficaz
y se pueda realmente sentir que nos puede ayudar, es que lo podamos hacer con constancia y no solo necesariamente en el momento donde estamos estresados o estamos enojados o estamos en una situación, en una emoción que nos esté afectando por una situación X, sino que debemos hacerlo como un ejercicio que sea constante y que sea a menudo para que los niveles de ansiedad cada vez puedan y de estrés puedan bajar y no se presenten con tanta intensidad. Muy bien. Muchísimas gracias a los que han participado para darnos sus experiencias con este ejercicio. Antes de continuar adelante, quiero reforzar los conceptos que desde un inicio que comenzamos a hablar de las emociones, vimos como lo que es útil y nos sirve para crecer y poder obtener solución a los distintos problemas emocionales que vivimos y que a veces no sabemos resolver. Uno es el reconocimiento de la emoción, lo primero. Segundo, ser capaces de expresar, de vivirla de alguna manera. Al expresarla y darme cuenta cómo me afecta, me permite hacer un aprendizaje que me lleva a buscar nuevas alternativas de solución. Y lo otro es que para que haya un aprendizaje debe ser buen observador, no tener críticas de ningún tipo en contra de lo que estoy viendo en mí y pensar nuevas estrategias para manejar la emoción. Por otro lado, mantener un aspecto positivo, porque nadie puede salir de una crisis o de un dolor si permanentemente escucha de sí mismo palabras de dolor, de angustia y de fracaso. Voy a pasarle a mi compañera para que este manejo emocional que hemos hecho hoy nos lo reflexione con sus puntos de vista y cómo esto nos lleva a conseguir la alegría de vivir y la felicidad. Gracias, Sandra. Muy bien. Finalmente, para darles cierre a este taller, ¿qué es el manejo emocional para estructurar mi vida? Primero que todo, hacernos conscientes. Hemos aprendido a lo largo de la vida, y esto tiene que ver mucho con la parte cultural. Ejemplo, llorar es malo. Sin embargo, no. Siempre digo, o sea, si tengo lagrimales es por algo. Recordemos hacernos conscientes de cada una de esas emociones. También hemos escuchado dentro de la parte social que estar enojado es malo. Hoy hemos aprendido que es funcional. De hecho, todas las emociones básicas son útiles, son adaptativas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Pues la emoción es universal, la emoción es adaptativa. Sin embargo, el sentimiento sí lleva una carga cognitiva y tiene que ver mucho también con el bagaje cultural o bagaje de nuestra familia. El sentimiento es más elaborado, está más estructurado, hay mucha cognición, mucho pensamiento en ese sentimiento, mientras que la emoción es espontánea, surge en el momento, pero justamente cuando ella nos visita, como decía Rumi, las emociones son huéspedes, y cuando nos visita, quiere decir algo. Entonces, no olvidemos, número 1, ser conscientes de cada una de esas emociones. Número 2, explorarla. Y con explorarla quiere decir sentirla, hablarla. No necesariamente a veces vamos a tener a alguien con quien hablar, pero lo más importante es hablar con nosotros mismos. Hacernos conscientes del aquí, del ahora, de lo que estoy sintiendo, para poder trascender, para poder transformar esa emoción. Y finalmente, descubrir la lección encubierta.
Muchísimas gracias a todos por la participación. Ahora pueden abrir todos sus micrófonos y si quieren abrir sus pantallitas para escuchar algunos comentarios. ¿Qué les pareció el taller? Adelante, ¿quién quiere participar y comentar qué le pareció el taller para dar cierre? A mí me gustaría... Ajá. Adelante, ¿quién es? Scarlett. Adelante, Scarlett, dinos. A mí me gustó mucho el taller porque abordan cada una de las emociones básicas y hacen una pequeña reflexión y un ejercicio respecto a cada una de ellas, y también me gustó que también nos dan ciertas técnicas para nosotros manejarlas en nuestra vida diaria. Eso me pareció muy interesante. Muchísimas gracias, Scarlett. ¿Una segunda persona que nos quiera comentar? ¿Preferencia que no haya hablado antes? Bueno, perdón, yo ya participé, pero pues, igual me gustaría comentar que todo este manejo de las emociones es también muy importante, igual por ahorita del encierro, para pues, poderlo reflexionar interiormente sobre todo y que pues aprendamos a indagar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosalía. Una persona más que nos comente qué le pareció la vivencia del taller. Laura. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, yo la verdad que las felicito porque realmente pues es un tema que es importantísimo en nuestras vidas, que ustedes lo presentaron en una forma muy dinámica, muy didáctica y ante todo con la parte práctica que ha sido fabulosa. Así que yo las felicito. Muchas gracias. Gracias, Olda. Bueno, sin más que decir, un placer haber estado con ustedes en esta tarde. Espero que este aporte podamos ponerlo en práctica, sobre todo cuando nos visiten estos huéspedes llamados emociones. Gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Gracias.